Pero en el contexto de su materia, como un modelo teórico o propuesta teórica o investigación teórica que propone su propia conceptualización o su propio marco teórico en relación al pensamiento del ser humano. En el psicoanálisis hay quien plantea, por ejemplo, que ya no hablamos de psicología como la psicología tradicional o la psicología, digamos, que es más conocida en el mundo académico, como puede ser el conductismo, el cognitivismo, la psicología social, la psicología sistémica. El psicoanálisis es como algo aparte, digamos, por sus conceptos, por su teoría que propone, es como algo aparte de la psicología que comúnmente conocemos en el ámbito académico. ¿Por qué? Porque toda esta psicología que conocemos en el ámbito académico tiene que ver con la parte consciente del ser humano, es decir, tiene que ver con su memoria, con su razonamiento, con el lenguaje, con la percepción, con la creatividad. Toda esta psicología tradicional en el mundo de lo académico tiene que ver con eso. Y si hablamos del conductismo, bueno, pues tiene que ver con el conductismo, ¿no? Con la conducta, que ya dijimos en alguna ocasión que es observable, que es cuantificable, ¿no? Pero el psicoanálisis, como propuesta teórica sobre el pensamiento, elabora sus propios conceptos. Por ejemplo, el concepto del inconsciente, ¿sí? Es decir, que desde el psicoanálisis no es la parte consciente, no es la razón la que dirige y gobierna al ser humano y no es la que dirige nuestras decisiones, no es la razón como siempre se había pensado, ¿no? Lo que viene a proponer Freud es que el ser humano, muchas de nuestras decisiones, muchas de las formas como amamos, como enfrentamos la vida, cómo nos relacionamos con el aprendizaje, con el trabajo, cómo vivimos nuestras emociones, tienen que ver precisamente con el inconsciente, con esta entidad psíquica que, digamos, contiene emociones, afectos, experiencias, conocimientos también, procesos que están fuera de nuestra conciencia, inconscientes, fuera de inconscientes. Es decir, que se conforma de todo este material, contenidos, procesos, experiencias, afectos, traumas, todo este bagaje de contenidos que son inconscientes, es decir, que no conocemos y que no podemos traer a la conciencia o a la parte consciente, es decir, no podemos recordar ni aún con el mayor esfuerzo de la memoria, que necesitaríamos un trabajo terapéutico ante un analista o en acompañamiento de un psicoanalista o analista para que él a través de las herramientas propias del psicoanálisis pueda tratar de interpretar, de conocer, de esclarecer un poco lo que hay acá en la parte inconsciente de nuestro pensamiento. No sé si queda claro cuando trato de distinguir la psicología tradicional académica y el psicoanálisis como una propuesta teórica acerca del pensamiento y de cómo se estructura el pensamiento del ser humano. En estas estructuras que ya decíamos, que son consciente, preconsciente e inconsciente, como la estructura primaria del pensamiento del ser humano, y posteriormente el yo, el ello y el superyo. Pero de todo esto, digamos, la estructura más básica o el elemento más básico del psicoanálisis es el inconsciente. El inconsciente que también tiene que ver con aprendizaje y con contenidos y con conocimiento, ¿sí?
Hay un sueño que se encuentra en el libro de la interpretación de los sueños de Sigmund Freud, donde el sujeto, el durmiente, ¿no? En el sueño logra determinar el nombre científico de, creo que de unas lagartijas o de una hierba, no recuerdo, de una hierba que comen las lagartijas o de la lagartija en sí. Pero en el sueño sabe el nombre científico. Y en vigilia, es decir, despierto, él no recuerda el nombre científico ni dónde pudo haber aprendido ese nombre científico. ¿Sí? Por eso es que Freud planteaba, y el psicoanálisis plantea, que en el inconsciente hay información también. Pero todos esos afectos, contenidos, procesos, mecanismos, se dan y existen de manera inconsciente, es decir, es la parte nuestra que no conocemos, que puede ser maravillosa o puede ser fatal, ¿sí? Y que no conocemos a menos que acudamos a un proceso psicoanalítico y que el analista, con las herramientas teóricas que posee, pueda ayudarnos a esclarecer un poco o en mucho, dependiendo es un proceso largo, el psicoanálisis no es una terapia breve, es un proceso no directivo, es decir, el psicoanalista como que trata de no influir en la personalidad y en la persona de quien se analiza, más bien lo que hace es tratar de encontrar, digamos que como de manera sutil, ¿sí? Que el mismo sujeto, persona que se analiza, descubra, ¿sí? Descubra, ¿no? A través de la libre asociación, a través de la libre ocurrencia, a través de los sueños que pueda narrarle, contarle, platicarle, descubrir todos esos mecanismos, procesos, contenidos que hay en el inconsciente, ¿no? Y llegado el momento que él se dé cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con sus emociones, con su vida, con su forma de vivir, con su forma de amar y con su forma de relacionarse con los demás? Y que un poco de esa parte inconsciente, el psicoanálisis dice que son como retoños del inconsciente, ¿no? Como pequeños rayitos de luz que salen, ¿no? O de oscuridad, dependiendo de los contenidos que tengamos en el inconsciente. Pero lo que sí quiero que quede claro es como esta distinción entre la psicología tradicional académica y el psicoanálisis. Por lo general, en las universidades no vamos a encontrar una materia como psicoanálisis como tal, ¿no? El psicoanálisis se inserta en clases como estas que tienen que ver con los conceptos y contenidos del psicoanálisis, o en historia, o en la historia de la psicología, que también se inserta, o en la psicología clínica, que también se inserta dependiendo de el perfil de quien imparta esas materias. Pero a mí me parece interesante porque en la actualidad hay quienes están vinculando el psicoanálisis con una de las materias tan importantes como es la formación que ustedes están adquiriendo, la educación y el aprendizaje. Y que ustedes como personas dedicadas a la enseñanza o a la educación o a estas áreas de la formación humana, no sé, asesorías en el ámbito educativo, tengan también estas nociones básicas de esta materia, que también tiene que ver con la psique y con el pensamiento y con la teoría que contextualiza el desarrollo teórico del pensamiento, ¿sí? Vi algunos trabajos, vi algunas tareas, Josué que me la mandó aquí a la plataforma y estaba leyendo ahorita algunos de ellos. No sé quién me quiera platicar sobre su tarea para ya en la siguiente semana abordar ya otros temas. No sé quién me quiera, Olga. Yo, profe. A ver. Sí, mire, ya ve, por ejemplo, referente a la última pregunta,
Ah, que era explica el papel del yo, ello, super yo y en el aprendizaje escolar. Pero voy a decir lo que yo puse para ver si estoy bien. Miren, del super yo como ejemplo puse, hablando, por ejemplo, para que aprendan de las tablas de multiplicar. El super yo sería, el niño puede estar preocupado por aprender las tablas, ya que en su nivel escolar y quizá por su edad ya debería saberlas de memoria, ya que la mayoría de sus compañeros ya las han aprendido y les funcionan para resolver los problemas matemáticos que la maestra les deja. El niño pues hace el esfuerzo para aprenderlas. ujú. Como ello, puse que el niño tiene mucha hambre ya que no desayunó antes de ir a la escuela. Debido a eso, no se puede concentrar para estudiar las tablas y decide escondida sacar de su mochila un pedacito de lonche que su mamá le dio para el refrigerio. Como el ejemplo de el yo, el niño no se desanima y estudia las tablas a su tiempo, pensando que en algún momento las dominará. Se relaja un poco y comienza a hacer un dibujo en un pedazo de papel, ya que al niño le encanta dibujar. Además, se acuerda que algunos maestros y sus padres le han dicho que tiene mucho talento para dibujar. Eso fue lo que yo puse de esa pregunta, pero no sé si esté bien. Bueno, yo pienso que sí, pero pues no sé qué me diga usted. Pues a mí me parece que como ejemplo en la práctica creo que está muy bien porque lo que intenta usted es distinguir en la práctica Ujú, qué actitud, qué comportamiento, qué aspiración, qué expectativa del niño en el contexto de su aprendizaje, ujú, digamos, se lo coloca en el contexto del aprendizaje de las matemáticas, ¿cuál de qué elemento de todo ese contexto de aprendizaje correspondería al yo, al ello y al superior? Se trata de identificar y es ujú, exactamente lo que un educador, un maestro, un docente, un asesor que guste de utilizar las herramientas teóricas del psicoanálisis tendría que hacer y decir, a ver, así como usted lo está planteando, ujú. el niño se está colocando o se está comportando desde su ello, ¿no? Esto que usted decía, que saca, ¿no? Porque tiene hambre, no recuerdo qué Ujú. dijo que sacó, ¿qué dijo que Sí, sacó? de lonche, un pedacito Ah, de lonche. un lunch, ya nos va a abrir Sí, más el apetito a esta hora. Este, eh, un lunch así con frijolitos, ¿no? Y todo lo que ujú. lleva uno. Sí, pues ahí como es el ello, ¿no? Que se dejan llevar como, pues más por el Exactamente. instinto, ¿no? Ajá. Este, usted trata de identificar ya en los hechos, ya en la práctica, qué correspondería a cada concepto teórico. Y ese es precisamente el papel de alguien que se incline por utilizar estos conceptos teóricos del psicoanálisis para su práctica educativa o su desempeño laboral. Es decir, desde dónde se está comportando el niño, desde su él, desde el super yo o desde el yo. El yo que, como usted bien dice, el yo que le indica que no se desanime, que él puede realizar, que él puede acceder a ese aprendizaje, que es Ujú, precisamente el papel del yo. El yo que regula entre el super yo y el ello, y entre el ello y la realidad en torno del niño. El yo es como ese mecanismo que regula y que busca un equilibrio y que busca por sobre todo la maduración de las personas, ¿no? sí, Yo creo que está muy bien, yo creo que está muy bien. ok. Gracias, profe. Imagínense un niño como el que comenta Olga, que de pronto le imponen o tratan de imponerle un super yo bastante estricto, bastante rígido, bastante dictatorial, bastante duro, ¿no? Este, no sé cuál sería la experiencia. Bueno, podremos argumentar y podremos este, tratar de comentar cuál sería la experiencia del yo en esa estructura
con una imposición del super yo bastante rígida y dura, dictatorial, ¿no? Estas figuras paternas o inclusive en la docencia pueden existir, ¿no? Figuras con formas o estructuras psíquicas bastante duras, dictatoriales, ¿no? Pero bien, yo creo que está bien, Olga, lo que usted intenta hacer en su tarea, ¿no? Sí, gracias, profe. ¿Quién más? Veo por ahí a Sandra Vicendis, a Yasmín, a Hilda, a Ana, Ibero, a Abigail, Josué. Yo, profe. A ver, dígame. Bueno, hablando de la segunda pregunta que puso de explicar los mecanismos de defensa en el pensamiento, pues yo puse en la primera, pues la negación, que consiste pues en el rechazo, pues cuando nos ocurre algo y pues no lo sabemos reconocer y pues decimos, si no lo reconozco, pues eso no sucede. Y esto también pues es así como lo adoptamos como parte de una defensa o de cuando estamos en una crisis. Por ejemplo, lo decía usted la clase pasada, que cuando nos pregunta que si tenemos dudas o que si tenemos preguntas, pues nosotros decimos siempre no. Y es por eso. Y la otra que puse, pues sería la anulación. Si usted me dicen que no, pues ya no pasa nada, ¿no? O sea, Ajá. sí, o sea, si ustedes me dicen que no, pues ya no me queda otra más que quedarme en paz, ¿no? Ese es el mecanismo de defensa, el mecanismo de la negación, es decir, hay una protección hacia su yo, ¿no? Hacia su persona, hacia su estructura psíquica, al decir que no, ya no pasa nada, a menos que yo me aventure a ser como más directo y diga, a ver, pues sí, ustedes me dicen que no, pero en lo particular, por ejemplo, Hilda, ¿no? Dígame esto, ¿no? Y entonces yo sea más directo y su estructura psíquica, en este caso de quien yo elija, ¿no? ya no tenga opción, ¿no? O al menos que utilice otro mecanismo de defensa, ¿no? Que me diga, por ejemplo, y profe, ¿por qué no le pregunta mejor a Olga, ¿no? O a Ana, ¿sí? Digo que igual sería una respuesta o una réplica, ¿no? Que si yo me coloco, fíjense bien, si yo me coloco en el plano del super yo, ante esa pretendida respuesta de Hilda, ¿no? Que yo le dijera, no, le estoy preguntando a usted. ¿Sí me explico? ¿Sí? Digo, pero entonces entra en juego mi propio yo como docente, ¿no? Y entonces trato de buscar un equilibrio entre ustedes como compañeros estudiantes en su relación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje conmigo. Y entonces, ¿no? Yo tendría que en ese momento decidir si yo me inclino hacia la sugerencia de ¿quién había dicho? De Hilda, ¿no? O me impongo desde el super yo y le digo, no, contésteme usted, ¿no? Entonces tendría yo que buscar ese equilibrio, ¿no? Entre hacer, buscar que mi yo, como estructura psíquica, busque un equilibrio en estas relaciones que hay entre ustedes, hacia mí, entre ustedes como compañeros, ¿no? O imponerme, ¿sí? Como una medida ya de autoridad, ¿no? Pero siempre en el contexto del aprendizaje estamos colocándonos en estas tres posturas que mencionaba Freud, que es el ello, el yo o el superyo, en el consciente, preconsciente o inconsciente o haciendo uso del mecanismo de defensa. ¿Sí? Iba a comentar otro, perdón. Ah, sí. El otro, bueno, que yo puse, pues era la anulación, pues que consiste también en un esfuerzo, decía, del inconsciente por alguna emoción dolorosa. Por ejemplo, cuando sentíamos culpa o vergüenza, pues también tratábamos de anular
esa experiencia, vaya, como una forma de mecanismo de defensa. ¿Ok? Yo lo vería más como represión. Pero recuerden que cuando hablamos del psicoanálisis, hablamos de mecanismos inconscientes. ¿Sí? Es decir, ahorita estamos ya como platicándolos, ¿no? Sobre la negación, por ejemplo, cuando ustedes me dicen que no, ¿no? Y de pronto ustedes podrían pensar, no lo había pensado así, ¿no? Yo siempre digo que no. Es como una respuesta automática, ¿no? ¿Sí? Hay personas que les gusta participar y de pronto el maestro se siente cómodo porque sabe que hay personas que participan, que opinan, ¿no? Y hay personas que no les gusta participar y en automático dicen no. ¿Sí? Pero la represión, la negación, el desplazamiento, la sublimación, son mecanismos en el psicoanálisis que ocurren de manera inconsciente. Por ejemplo, el mecanismo de la negación. Lo estamos platicando ahorita. Es que ustedes muchas de las veces dicen que no. Pero si yo, digamos, particularizara en cada uno de ustedes y tuviéramos la oportunidad, a lo mejor en esto de la virtualidad, ¿no? En un mensaje privado yo les dijera, ¿por qué usted siempre me dice que no tiene preguntas? No sé qué me contestarían ustedes. No sé qué me contestarían. ¿Por qué usted siempre me dice que no tiene preguntas o que no tiene dudas? Y yo prosiguiera, a ver, si no tiene dudas en cuanto a lo que estamos revisando, explíqueme, por favor, tal concepto. O explíqueme, por favor, en base a un ejemplo, tal propuesta teórica. ¿Sí? De tal manera que mi insistencia fuera tanta que ustedes tuvieran que comenzar a expresar, ¿no? No sé, profe, es que realmente no entendí, o quizás lo que yo entendí a lo mejor no estoy en lo correcto, como ahorita en el principio me decían, ¿no? Bueno, lo que yo puse es esto, pero no sé si está bien. ¿Sí? Cuando usamos la negación, lo que tratamos de evitar es todo eso, que nuestra personalidad de pronto quede como expuesta, quede como arriesgada a equivocarse a lo mejor, ¿no? Y aun cuando somos un grupo de compañeros, muchas veces hacemos uso de estos mecanismos, ¿sí? Y suceden en las aulas de clase. Uh-huh. Y la anulación yo la vería más como una represión, pero recuerden que todos estos mecanismos en el psicoanálisis son inconscientes. No sabemos, ahorita los estamos platicando, insisto, pero de pronto no sabemos cuándo los utilizamos y por qué, sobre todo, por qué los utilizamos. Exactamente yo no sé de qué me estoy protegiendo cuando utilizo un mecanismo de defensa. Yo podría racionalizar, ¿no? Me estoy protegiendo de que el maestro no me siga preguntando. Me estoy protegiendo de no quedar en mal. Lo que realmente pasa es que no sé, porque puede haber un motivo que subyace a esas explicaciones del que me proteja yo ante los demás. ¿Algún otro Profe, comentario? Dígame. ahí también en el mecanismo de defensa entra el aislamiento, ¿no? El aislamiento, sí. Sí, ante una situación, pues a lo largo de nuestras vidas también. Nos aislamos, sí, podemos aislarnos. Podemos elegir aislarnos un tiempo. Pero cuidado aquí cuando el aislamiento comienza a ser patológico. Puede haber un aislamiento que sea inclusive productivo, ¿no? Digo, uno se aísla para poder dedicarse a alguna cosa productiva, ¿no?
precisamente por eso entran las estructuras del pensamiento, ¿no, profe? Sí. Pues el juicio que tenemos sobre nosotros o los demás, el razonamiento y la demostración que hacemos. Entonces, sí va enfocado a todo lo que han dicho los compañeros, de hecho. Ujú. Sí, sí, sí. Aunque yo mis conceptos los tengo muy diferentes a todos a lo que estoy viendo. Ahorita los platicamos. Nada Muy más que va a ser regresando para no dejarlo así como iniciado. Porque ya me quedan 3 minutos de esta primera parte de la sesión. Pero ahorita regresando, Josué, usted nos platicará sobre la tarea que realizó, ¿sale? ¿Alguien más que quiera comentar algo sobre esto que hemos platicado hasta aquí? Digo la intención. Dígame. En los mecanismos de defensa, en lo de negación, no sé también yo si esté bien, puse un ejemplo así como cuando un drogadicto no se acepta, está llevando un mecanismo de defensa de negación, ¿no? Porque no se acepta. No se acepta él o no acepta que él tenga, digamos, este problema de la adicción. Sí, no se acepta él que tiene ese problema, o sea, él lo niega, por ejemplo. Cuando dice, No lo yo estoy bien, ¿no? Yo no soy lo que tú dices, ¿no? Algo así dicen. Sí. Cuando alguien les... O al igual, profe, Ajá. como cuando, bueno, uno de negación puede ser, bueno, de defensa, cuando dicen que vas a ir al psicólogo y muchos dicen, no, yo no voy al psicólogo porque yo no estoy loco. Yo no lo necesito, ¿no? No lo necesito porque no estoy loco, o sea, ese también sería otro tipo de defensa, pero de negación. Sí, o dicen, yo no voy a ir porque yo no tengo por qué estarle contando mis cosas a otra persona, ¿no? Que ni conozco además, ¿no? Sí. Sí, la negación nosotros podemos explicarla, racionalizarla. Si yo no voy porque no tengo por qué contarle mis cosas a otra persona. Sin embargo, a esa explicación racional, siempre en el psicoanálisis va a subyacer, a estar debajo de mecanismos, procesos y razones inconscientes. Es decir, yo utilizo la negación y le doy una explicación y una justificación, ¿sí? Pero va a subyacer siempre una razón inconsciente. Yo no estoy mal. Yo no voy a. Me protejo a mí mismo por razones inconscientes, aunque pretenda darles una explicación racional y consciente. El verdadero motivo desde el psicoanálisis se mantendrá inconsciente, a menos que vayamos a un proceso terapéutico psicoanalítico, ¿sí? Podemos dar explicaciones, es que yo no estoy mal, es que yo, no sé, un sinfín de explicaciones. La realidad es que la verdadera razón permanecerá inconsciente, ¿sí? ¿De qué me protejo yo? No lo sé. ¿De qué se protege cada uno de ustedes? Eso podría surgir en un proceso psicoanalítico, ¿no? Desde el psicoanálisis, esos procesos se mantendrán inconscientes hasta acudir y esclarecer un poco esos contenidos y mecanismos inconscientes que están ahí y que ustedes justifican y racionalizan y racionalizamos de diferentes formas. Pero la verdadera razón desde Freud estará inconsciente, estará como oculta pues a la parte consciente del pensamiento. Ok, voy a cerrar la sesión porque ya me marca menos de un minuto. Los veo ahorita. Sí. ¿A qué hora regresamos, profe? 10 minutos. 10 Ok, minutos. ¿en 10 minutos? 10 minutos, por favor. Ok, ¿Va? a las 2:04.